Sigamos con la parábola que te traigo hoy. El grano de mostaza, lo grande en lo pequeño. El texto bíblico dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, del 31 al 32, Marcos 4, del 30 al 32, Lucas 13, del 18 al 19. Veamos el significado espiritual profundo. Jesús utiliza la imagen de la semilla de mostaza, diminuta en tamaño, que sin embargo produce una planta sorprendentemente grande, casi arbórea. El mensaje central es la disproporción entre comienzos humildes y resultados magníficos en el ámbito espiritual. El reino de Dios, o la conciencia despierta, puede iniciar en el alma como algo casi imperceptible, una pequeña chispa de fe, un destello de comprensión, una simple oración, pero encierra un potencial inmenso que, con el tiempo, se despliega en un desarrollo gigantesco. Esto habla del poder latente o en lo aparentemente insignificante. Dios suele obrar desde lo pequeño hacia lo grande. Por ejemplo, Jesús mismo vino como un bebé en un pesebre, insignificante ante el mundo, pero contenía la plenitud de la divinidad. Aplicado al individuo, puede ser la chispa divina en el corazón del hombre. El átomo nous, según algunos místicos, que al ser sembrada conscientemente en la práctica y vivencia diaria, campo, crece hasta convertirse en un árbol de vida interior. El hecho de que las aves aniden en sus ramas indica que brinda refugio y alimento a otros. Cuando la conciencia crece, se convierte en un soporte para la vida. Las aves simbolizan pensamientos elevados o incluso almas que encuentran descanso. En un sentido colectivo, la iglesia o comunidad espiritual empezó con un puñado de discípulos, semilla minúscula, y se volvió un árbol global donde muchas aves, naciones, gente, anidan. Pero en el camino iniciático personal, nos anima a no despreciar lo pequeño. Cada meditación, cada acto bueno que, aunque sea pequeño, tiene dentro el ADN del reino entero. La parábola sugiere también un elemento milagroso. ¿Cómo de algo tan minúsculo sale un árbol? La vida espiritual tiene esa cualidad transformadora exponencial. Sigamos analizando esta parábola viendo la etapa iniciática del alma. Esta enseñanza se sitúa al comienzo del camino, pero se revaloriza en etapas sucesivas. Al inicio, anima al aspirante que quizás se siente insignificante o nota su fe muy pequeña. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús en otro contexto dijo que con fe como grano de mostaza se mueven montañas. Es decir, no necesitamos empezar grandes, basta con una semillita genuina. El proceso iniciático hará el resto. Sembrar el grano en el campo propio implica dar el paso inicial, inscribirnos a esa práctica, perdonar a esa persona, leer ese libro sagrado, etc. Aunque nos parezca que nuestro aporte es minúsculo, con el tiempo, esas pequeñas decisiones crean un árbol de virtud y conocimiento. En fases intermedias, esta parábola recuerda al discípulo que dentro de sí tiene la totalidad en germen. Como afirma una interpretación esotérica, se refiere a tomar, arrebatar, el verbo de Dios, la vibración creadora, para usarla en nuestra propia creación de ser hombre consciente. Esa vibración, verbo, es sembrada en nosotros como mostaza. Al crecer, nos convierte en células conscientes de la humanidad. Es decir, la pequeña chispa del verbo interior, sí la tomamos con poder. El acto deliberado de sembrarla resulta en la plena realización de nuestro ser humano y divino. Este tomar con la mano indica un esfuerzo propio. Mano significa poder interno, dice el comentario. Por tanto, la etapa es, tras recibir la semilla, enseñanza e iniciación, apropiarse activamente de ella e implantarla en la vida. Luego confiar en su crecimiento, como la parábola anterior. Cuando llega la madurez, árbol, es comparable a la iluminación o maestría.
la persona se vuelve un árbol firme, conecta cielo y tierra, aves en ramas, raíces en tierra, y sirve de refugio a otros buscadores. Entonces, uno se ha convertido en aquello grande que siempre estuvo codificado en su semilla original. Ahora veamos esta parábola según los principios herméticos y símbolos universales. Esta parábola ilustra el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. El microcosmos y el macrocosmos se reflejan. El grano minúsculo contiene en sí la imagen del gran árbol, lo de arriba dentro de lo de abajo. En nosotros, el alma humana pequeña contiene la imagen y semejanza de Dios, que al crecer se manifiesta. También refleja el principio de vibración. Esa semilla lleva la vibración del reino, alta frecuencia encapsulada en un punto. Al activarse, su vibración se expande y reordena toda nuestra naturaleza en gran escala. El principio de causa y efecto. Una causa muy pequeña, sembrar un grano, tiene un efecto enorme, árbol. Casi sugiere un efecto mariposa espiritual. Simbólicamente, la mostaza se conoce por ser una especie ardiente. Puede simbolizar el fervor, la fe ardiente que, aunque sea pequeña en tamaño, tiene un gran impacto en sabor. Universalmente, la idea del árbol sagrado aparece en muchas culturas. Árbol de la vida, Yggdrasil, Kalpabriksha. Que surja de la semilla más pequeña habla de la paradoja divina. Los últimos serán primeros. Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Es el arquetipo del pequeño héroe, David versus Goliat, el humilde que vence. En el interior, esa pequeña chispa heroica vence a las sombras gigantes. Las aves anidando representan bendiciones, seres angelicales o pensamientos divinos que encuentran lugar en nuestra alma crecida. En clave hermética, podría sugerir que al crecer el árbol, que podemos asociar al eje de chakras o al sistema energético ascendido, nuestras facultades superiores, aves celestes, despiertan y se establecen en nosotros. Finalmente veamos el enfoque en ciencia, conciencia y realidad. Biológicamente conocemos que plantas enormes vienen de semillas minúsculas. Una secuoya gigante nace de una semilla de pocos milímetros. Genéticamente toda la información para crecer está en el ADN de la semilla. Análogamente podríamos decir que nuestro ADN espiritual contiene el patrón completo de nuestro ser divino. En términos fractales, el árbol es un fractal ampliado de la semilla. Esto resuena con teorías holísticas. Cada parte contiene el todo. Por ejemplo, en el holograma, cada fragmento contiene la imagen entera en una escala reducida. El grano de mostaza es como un holograma del reino, aparentemente modesto. En su interior lleva codificado al reino en su plenitud, solo que necesita expandir la imagen. Neurocientíficamente podríamos pensar en la semilla como una idea o creencia positiva. Estudios de psicología positiva muestran que cultivar pequeños hábitos, tiny habits, consistentemente produce cambios de comportamiento grandes a largo plazo, justo como esa semilla. Este es el efecto compuesto. Mejoras del 1% repetidas dan enorme resultado. La parábola encapsula esta sabiduría. No subestimar las pequeñas mejoras o actos. En física, puede compararse con cómo partículas subatómicas invisibles componen estrellas gigantes o cómo una fluctuación cuántica pudo desencadenar el Big Bang. De hecho, la mención en el comentario esotérico a la explosión del Big Bang como vibración creativa contenida en la palabra conecta con esta idea. El reino inicia como singularidad, semilla, y Big Bang mente despliega un cosmos, árbol. Aplicando esto, debemos valorar los inicios humildes en nuestro proceso. Si alguien comienza a meditar 5 minutos, eso es un grano de mostaza. Persistiendo puede transformar su mente por completo. Un sencillo acto de amor puede desencadenar una cadena de bondad enorme. También, no juzgar por la aparente pequeñez, en un mismo y en otros, reconocer la semilla divina. A nivel social, muchas revoluciones o grandes proyectos empezaron con una sola persona o idea aparentemente pequeña.
La estrategia divina no suele ser imponerse con espectacularidad, sino infiltrar lo pequeño que luego conquista desde adentro, como la levadura, próxima parábola. Para el adepto, esta parábola es motivo de esperanza y de humildad. Esperanza porque aún me sienta pequeño, llevo grandeza dentro. Humildad porque cuando esa grandeza se manifieste, recordaré que solo era un granito que Dios hizo prosperar. Así se cumple: el que se humilla será ensalzado. La semilla más pequeña se vuelve el árbol más grande. Es un llamado también a sembrar conscientemente. Un hombre tomó y sembró en su campo. Nos corresponde tomar esa chispa, quizá una enseñanza o iniciación, e insertarla en la realidad de nuestra vida. Hecho eso, su potencia intrínseca se desplegará. En síntesis, el grano de mostaza nos revela el principio de potencia concentrada, lo infinito contenido en lo infinito. Nuestra tarea es cooperar, sembrándolo y alimentándolo, confiando que el reino en nosotros crecerá desde insignificante hasta imponente, llenando nuestra vida de sentido y acogiendo en sus ramas a muchos más.